Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me escuchen en algún lugar. Aquí estamos otra vez con el libro de Efesios para seguir caminando en la búsqueda de mayor revelación. La carta a los Efesios es una fuente que si uno realmente se detiene, medita, lee, vuelve a insistir, ora, Dios se te muestra de una manera especial. Porque hay cartas que son directamente a lo personal y hay cartas que son para la iglesia. Efesios y Colosenses son cartas para la iglesia. Y sin que te des cuenta, te integran en el cuerpo de Cristo. Porque siempre está hablando de, el lenguaje del siglo XVI, Reina Valera, está hablando de vosotros, ustedes. Siempre está hablándole al grupo que hace cuerpo de fe y es la iglesia. Muy importante tener en cuenta esto porque de pronto uno busca que Dios me hable a mí y Dios nunca habla a uno solo. Habla a la iglesia, en tu caso representación del cuerpo, como un miembro de ese cuerpo. Si es para mandarlo al cuerpo para que se entere todos los componentes de ese cuerpo, tienes que estar atento porque ese espíritu de revelación que viene puede definirse como espíritu profético. Ahora, si vos ves que eso es para vos en lo personal, es una revelación personal y ¿a quién le va a interesar? Es para vos. Pero eso tenemos que aprenderlo a discernir y se llega a aprender. Hay cosas que son muy personales con el Señor. Hay cosas que no se las podés contar a nadie. A nadie. Es un secreto de amor. Sí, sencillamente. Un secreto de amor, de esa revelación profunda, que es como que te enteraste de algo maravilloso. Guárdalo. Por el momento hay que guardarlo. En algún momento aparece alguien tan hambriento, tan sediento, que es la oportunidad de que, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo decir algo, la cosa es así, y le revelas al otro lo que estás viviendo hace un tiempo con maduración, sin largar nada de ese tesoro que llevas escondido. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y ahora vamos a ver un detalle que muchísimas veces, y lo estuve consultando en distintas versiones evangélicas, católicas, a ver cómo encara este versículo. Y es justamente Efesios, capítulo 2, en el versículo 10. Vamos a detenernos un poquito acá. Y dice, porque somos hechura suya, hechura. No confundamos acción, obra, suya. Es con H y con E por las dudas. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Si nos detenemos en esto es para preguntarnos muchas cosas. ¿Qué significa esto? Fuimos creados en Cristo Jesús. El Cristo de Dios, porque Jesús es la cabeza, el Cristo es su cuerpo. Y nunca se menciona en esta carta a Jesús como si fuera único, solo y suelto. Es Cristo Jesús, Jesucristo, en donde estamos nosotros figurando en Él. O sea que cuando Él muere, en Él nace la iglesia. Él muere, resucita y la iglesia es resucitada. Él la tenía dentro suyo a la iglesia. Él nos tenía a nosotros desde antes de la fundación del mundo dentro de Él. Aquí ya acudimos a no esa idea chata de solamente pensarlo todo en espacio y tiempo. Acá el alma no te sirve para usarla.
Tu mente no te sirve para usarla. Tienes que irte al lugar de tu espíritu. Y tu espíritu, que es el lugar de donde podés tomar contacto íntimo con el Señor, allí desde tu espíritu ya no hay espacio y tiempo. Allí mora la vida eterna que te ha sido dada. Por lo tanto, con esa vida eterna, vida eterna, para siempre, para toda la eternidad, eres un ser vivo. Ahora tienes la vida de Dios. Por lo tanto, no hagas esfuerzo con tu mente ni con tus pensamientos naturales para poder comprender esto. Tienes que ir al reducto espiritual del espíritu humano que fue creado en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Que no naciste de nuevo, que no pudo haber vida eterna si Él no te la transmitió. Es la vida de Cristo. Él es la cabeza y el cuerpo no está separado. Y yo soy un miembro con la irrigación sanguínea que constantemente fluye del corazón de Dios y va corriendo como un torrente sanguíneo, y esto es imaginario, como el torrente sanguíneo de la vida de Dios. Y ese torrente sanguíneo, esa fuerza, ese poder, esa afluencia, esa corriente, es la que Él nos ha regalado. Nos dio vida eterna. Y en el instante de recibir la vida eterna, recibimos, por supuesto, el Espíritu que da vida. El Espíritu de Cristo. El segundo Adán, en el cual todo sucedió. Padre, los que me diste, los tenía Él. Yo los he guardado. Todos estamos en Cristo los que hemos creído en Él. Y muchos hermanos y cristianos creen que tienen fe propia. Yo no me canso de hablar de esto. No hay fe propia. Lo que es propio es el lugar donde el Señor Dios y Padre te asignó para que cumplieras el papel y la función de un miembro en el cuerpo que es Cristo. Así que de eso agárrate. ¿Cuál es el plan de Dios sobre mi vida? ¿Qué debo hacer para agradarle a Él? No para contabilizar obras buenas. Y por eso te decía que me fui a buscar en este versículo cómo se debe entender esto. Miren, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pareciera que es todo sencillo. Vamos vas con tu auto a un semáforo y aparece un chiquillo, un niño, un adolescente y te pide una moneda. Hoy ya no vas a dar una moneda. Lo menos que puedes darle es 100 pesos. Lo menos. Y te vas a quedar contento porque estás cumpliendo con el versículo 10 del libro de Efesios. Porque has hecho una obra buena. Por favor, no ensuciemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no entra por el conducto de nuestro pensamiento humano. Tiene que entrar por el conducto creado nuevo, que es el conducto de la vida eterna que fluye en mi espíritu, va y viene al trono día y noche. Si no estás conectado al trono, todavía no has entendido nada de lo que tienes. Ni has podido poner en marcha ese tremendo caudal, ese gran tesoro en vaso de barro. Que somos de vaso de barro es cierto. Que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que Él lo cuida porque nosotros no lo podemos guardar, es cierto. Por eso Él nos guarda. Y el espíritu inmundo no nos toca, dice en 1 de Juan. Pero qué maravilla es esta. Tenemos ahora la posibilidad de comunicarnos con el Padre. ¿Por qué y cómo? Porque sencillamente la fe de Cristo Jesús, el que logró la plenitud
de todas las cosas. Ahora, su fe es infinita, como todo lo que Dios tiene. Su vida es infinita porque es la vida de Dios. Ahora, Él nos participa de esa vida. Él nos participa de esa fe. ¿Qué diferencia hay entre la fe y la vida? Que primero está la fe como un orden funcional. Primero yo creo, me rindo, me entrego al Señor. Y luego que doy ese paso, empieza una ebullición nueva en mi vida. ¿Y crees esto? Que cada vez que te propongas ponerte a orar, hablar con Él, volcar tu corazón y tus lágrimas, sentir que sin Él no podés vivir más, la fe aumenta y la experiencia de vida se multiplica. Hay mucho para hacer. Así que no es esto lo que quiere decir acá, de hacer las obras buenas en un semáforo, dándole a un chico o ayudando a una persona. Eso te va a ser contado como una actitud de disposición al servicio. Pero el valor en sí mismo no existe, a no ser que tengas la claridad de que lo estás haciendo porque le amas tanto a Él, que tanto como le amas a Él, amas a tu hermano o a tu prójimo, y que en ese momento tu prójimo es el que está más cerca, porque es la proximidad lo que significa eso. De tal manera que me puse a orar y meditar sobre esto y dije, no puede ser la obra buena de que por obras buenas yo me voy a salvar. Yo soy salvo solo por fe. Pero el proyecto del Padre es que cuando yo esté en marcha, siendo cambiado en otra persona, siendo un miembro del Cristo vivo, en función, cuando yo sea juzgado, reciba el galardón que corresponde. Por eso Dios tiene distintos niveles de elección. Dios el Padre Él no es deudor de nadie, porque Él es soberano. No que, mira, a mí no me eligió y no me dio el lugar que le da al otro. No, eso ya es soberbia. Gózate y alégrate con lo que estás recibiendo de Él y respondele con todo tu corazón, porque allí está el secreto de que Él te está viendo, te está mirando y dice, está preparándose, está respondiendo. Y Dios pone ángeles a tu alrededor que te guardan de toda contaminación de este mundo. ¿Por qué? Porque Él está viendo que en el circuito o en la relación directa tuya hacia arriba, en donde Él está sentado en el trono, hay una especie de conexión íntima. ¿Y sabes cuál es la conexión íntima? Que yo un día leí y me sentí muy preocupado quizás por eso. Sean santos como yo soy santo, puros, limpios, pero limpios de conciencia, limpios de corazón, puros de corazón. Entonces, esa mezcolanza del mundo que nunca nos deja en claro dónde estamos parados, desaparece. Ahora ya sé en dónde estoy parado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo ahora ya sé en quién he creído. Ahora mi vida está escondida en Cristo.
Por lo tanto, yo no tengo que guardar nada. Yo tengo que responderle a Él en amor, en alabanza, glorificación, adoración. Y con eso estoy completando la obra que me ha sido encomendado, porque hemos sido, como dice Pedro, hemos sido llamados, elegidos para alabanza y gloria de su nombre, no para obras buenas como podríamos entenderlo en lo natural con el pensamiento humano. Yo sí quiero aclarar esta noche que este punto, si lo has comprendido realmente, bueno, que te resulte palabra de Dios y que quede completa en tu oído para siempre, porque lo entiendes. Si lo entiendes, te vas a dar cuenta que todo lo demás es efímero. Puedes hacerlo si quieres, tener compasión con un niño, con un desvalido, con un enfermo, pero tiene que ser la compasión de Dios. ¿Que dónde termina? ¿En qué le puedo ayudar a este o a aquel o al otro? ¿En qué? En mostrarle el camino para que sea salvo. Nada más. Esa es la obra encomendada. Y no hacer algo para beneficiarle. Que en el fondo es así. Yo voy a hacer algo para beneficiar a fulano o a mengano o a quien sea, pero no con el propósito de mi mente, de mi cálculo y de mi satisfacción al final de que estoy haciendo una obra buena. Porque solo es bueno. Una sola realidad es buena, Dios. A Jesús le dijo a alguien, maestro bueno. Y Jesús le preguntó, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Como diciendo, si crees que yo soy, entonces ahora tienes la experiencia. Lo dijiste con entendimiento. Yo soy el único bueno. Pero no lo habrá entendido aquel, como no lo entendemos nosotros tampoco muchas veces a lo que Jesús nos quiere decir. Así que ya creo que el tema de buenas obras, que pareciera que suena a meritocracia, nosotros podemos decir, no, la meritocracia es algo horrible. Las personas en este mundo no se pueden realizar si están en contra de la meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? El gobierno sin méritos, en donde vos estás dependiendo de solo el gobierno. Recuerdo haber leído en una oportunidad, por el año 1960, quizás 60 y pico, una frase de Nikita Khrushchev, que era el máximo en el Kremlin de Rusia. Y uno de sus principios para llegar al dominio total de un país o de una nación era: vayan sacándole con sistemas, con metodologías, quitando en la enseñanza, a través de la enseñanza, sacándole toda aspiración a lograr tener fe en un Dios. Y vayan sembrándole que la fe hay que ponerla en el Estado. La persona poco a poco, desde niño, va evolucionando y llega a entender que Dios no existe. Lo único que existe es el Estado. Y que como yo no me formé, ya no tengo capacidad de pensar. No estudié, no tengo capacidad de pensar. Lo que más reina en mí es la capacidad de funcionar con mis órganos naturales, y por esto entonces yo miro para arriba y veo lo más grande, el Estado que me sustenta, el Estado que me respalda.
para vivir, el estado que me cubre. Ese es Dios. Quisieron intentarlo en Rusia eso. 70 años duró la perestroika hasta que Dios dijo basta. Y cayeron como muñecos, no quedó nada. Nosotros esto lo tenemos, pero lo tenemos para bien nuestro. No es el estado de nuestra mente donde todo lo gobernamos por nuestra capacidad, el que nos va a dar de comer, el que nos va a sustentar en la vida. Pareciera que la revelación del reino vino a destruir todos los recursos de la mente humana. La predicación de Jesucristo es algo espantosa para la organización humana. Por eso muy poco se ve en los medios que son seculares que alguien se manifieste totalmente y acredite para toda su vida la fe en Jesús de Nazaret. Porque estableció cosas que no combinan con la realización humana. ¿Qué dijo él? No se realicen ustedes. Sean nulos a la capacidad de realizarse. Nieguen la meritocracia. Porque yo los tomo a ustedes. Yo soy el que les enseño. Yo soy el que los transformo. Yo los cambio. Y de pronto hasta les regalo una nueva conciencia de que ustedes van a sentir que no son de este mundo. Ni del sistema. Pero no teman. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final. Es toda una cuestión de cómo juega mi personalidad, cómo juega mi riqueza, mi adquisición de los años en una carrera, en un deporte, en un oficio que es el sustento de mi familia. ¿Cómo juega todo eso? No, entonces no me puedo hacer cristiano porque no voy a poder luchar más para tener mi propia satisfacción de ser yo el gerente, por lo menos de mi familia, con el sustento, con la orientación, con mi testimonio, con el modelito de padre o de madre. Y de pronto todo eso se hace añicos. El modelo de padre es Jesús, que nos muestra al Padre. No hace falta tener ningún modelo de padre. Nosotros tenemos un Padre con quien constantemente podemos hablar, desde nuestro espíritu. Tu mente va a decir todo lo contrario. Pero si has nacido de nuevo, entonces tienes otra conciencia, que es la conciencia del Hijo de Dios, igual al unigénito, pero creado, o sea, adoptado. Pero la misma categoría. No somos de la naturaleza de Dios, pero en 2 de Pedro nos habla de que a Él le ha complacido hacernos participantes de esa naturaleza divina. Y en ese camino estamos. Así que estamos muy lejos de tener como un valor en cuanto a las obras buenas o a las buenas obras, hacer algo para ayudarle a alguien. Entonces yo ya tengo un mérito. No hay meritocracia por las obras, porque la salvación y lo que a Dios le agrada es que creas en Él, confíes en Él, y la vida que te vino por esa fe cuando creíste en Jesús, la pongas a disposición para ser aumentada en la medida de lo que el Espíritu Santo te pide suavemente que camines. Claro. Con respecto a la relación con el mundo, que es esta libertad que tenemos en lo personal, es el camino angosto. ¿Y cuál es el camino angosto? Ahí está, lo explicamos fácilmente. El camino ancho es el que yo elijo a mi antojo para vivir.
y soy yo el centro de mi vida. El camino angosto es cuando vivo de rodillas, negándome a mí mismo, y solo digo, Señor, que sea como tú quieras. Padre Jesús en el Getsemaní, si pudieras apartar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa actitud constante es la difícil actitud para caminar el difícil camino angosto que nos dejó Jesús. Pero dice, no teman, yo estoy con ustedes. Nunca estamos solos. Pero yo no siento que Él esté conmigo. No importa, basta que lo afirmes. Basta que lo afirmes y te claves en que su presencia quizá no es ostensible. Quizá su presencia no esté en el campo de la afectividad. Hoy no siento nada. Estoy muy seco. Pero por mi sequedad, ¿sufre mi fe? No. Porque mi fe no es sensibilidad. Mi fe es convicción. Certeza en la esperanza y convicción en lo que no se ve. Y no veo ni siento, pero Él me ha regalado el poder estar seguro porque me lo revela constantemente. Tenemos mucha lucha con la fe y la sensibilidad. Tenemos que aferrarnos a que en los peores momentos que vivamos en este mundo, la fe es lo más seguro. La fe es lo más cercano al Señor. Y la fe es lo que a veces, en medio de la sequedad afectiva, es lo más firme que tenemos. Así es entonces, que nos clavamos en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice que estas obras, buenas obras, que creo haber tratado de revelar de parte de Dios, que son, no son hechos que nos puedan dar un mérito, que nos puedan dar un merecido de recompensa, a no ser que hayamos tenido en nuestro corazón algo muy importante. En el nombre de Jesús lo voy a hacer. Ahí sí cobra valor. Pero no tiene un valor mío, tiene un valor de Él, porque yo cambié el nombre. En vez de decir, ay, pobrecito este niño, sufriendo así, tengo compasión, tengo lástima, me duele verle así. Es una decisión mía. En mi nombre le voy a dar 100 pesos, o 200, o 500. Pero cuando meto el nombre de Jesús, yo desaparezco. Entonces lo hago en el nombre de Jesús. Y le doy. ¿Y qué? ¿Cuál es lo que adentro mío se mueve? Yo gané este dinero. No, esto me lo dio Él. Es la añadidura que me dio Él. El apóstol Pablo tiene algo muy interesante, y es que dice, tienen que trabajar. Hay que trabajar para ganar y tener dinero para dar. No dice para alimentarse. No dice para hacer negocios. Dice para tener, para dar. Bueno, que esto en esta noche te haya servido para tener claridad en tu relación con el Señor. Y, mi querido, puedes escribir en los comentarios todas tus preguntas e inquietudes, y en una próxima oportunidad te daré la respuesta a tu pregunta. Amén.